Señores, continuamos en este inmenso bastión. Vamos ahora a conversar con un hermano nuestro de acá del programa y un tema de mucho interés que yo sé que a mucha gente le interesa. ¿Cómo procede la medida de coerción acá en nuestro país, la República Dominicana? Y para eso vamos a hablar, aquí está el príncipe, nuestro hermano, el licenciado Juan González. Hermano, buenas tardes, qué placer. Muchísimas gracias nuevamente, reiterarte por la invitación al espacio. Bien. Teníamos muchos años que no veníamos, pero ya estamos de retorno a Perfecto. la casa. El hijo bueno a su casa vuelve. Claro que sí, además, tú, y te lo he dicho detrás de cámara, ahora te lo digo delante de las cámaras, tú le das prestigio a este espacio. No, no me ofenda. Así es, de verdad que sí. Bueno, hermano, gracias por la invitación, Juan Alberto, y nada, el tema que trataremos es un tema de interés para muchas personas que quizás no saben cómo tocarlo. Bien, entonces, Juan, ¿cómo procede esta parte de coerción? Mucha gente dice que, ok, hay una persona que está siendo acusada por la policía, por la fiscalía, le dicen, bueno, 3 meses de coerción, 1 año de coerción, pero ¿cómo esto procede? ¿Cuáles son los elementos para que a una persona le coloquen 3 meses de coerción o 1 año? ¿Cómo esto procede? Hay diferentes posiciones. Sí. Suponiendo, el Ministerio Público, cuando vea que hay, primero el artículo 227 del Código Procesal Penal establece cuándo procede la medida de coerción. Sí. La medida de coerción procede hay 3 requisitos. Primero, que hayan pruebas de que esa persona puede ser sometida razonablemente a la acción de la justicia porque es cómplice, autor de una infracción. Ok. Esa es la primera. La segunda es, una medida de coerción se le impone cuando la persona se presume que puede escaparse a la acción de la justicia. Se le impone para que pueda atarse al proceso. Bien. Y la tercera sería que la medida de coerción sería impuesta siempre y cuando la infracción a la que se le acusa conlleve pena privativa de libertad. Okay. Esto lo establece el artículo 227 del Código Procesal Penal. Puede ser iniciada por el Ministerio Público, por cualquier hecho que el Ministerio Público lo haga, pero también hay muchas personas que no saben que si usted se siente afectado por un caso, usted puede solicitar al Ministerio Público mediante una instancia, usted se querella con constitución en actor civil y le solicita al Ministerio Público mediante instancia que proceda a solicitar, valga la redundancia, medida de coerción contra una persona. El primer paso es citarlo y si el Ministerio Público entiende que en esa cita no se llegó a un acuerdo, el Ministerio Público entiende que hay elementos probatorios y se dan esos 3 requisitos que termino de mencionar, el Ministerio Público procede a solicitar medida de coerción mediante esa querella con constitución en actor civil que ha hecho la parte que se siente afectada. Puede ser a solicitud de la parte que se siente afectada y puede ser a solicitud propia del Ministerio Público cuando son hechos de instancia pública exactamente. Entonces, la medida de coerción, el 227 especifica la procedencia, cuándo se da. Entonces hay muchas personas que no toman en cuenta que la medida de coerción es una cosa, ya no es un juicio final, por eso algunas veces la sociedad castiga de antemano cuando se le pone una medida de coerción y algunas veces esa medida de coerción, inclusive ya pudiendo pasar a un juicio de fondo, luego de la medida de coerción viene una audiencia preliminar, después viene un juicio de fondo y la persona puede ser totalmente descargada. Okay. Hay 3 etapas que son medida de coerción, que es donde se solicita se duda de que esa persona, hay duda o hay razones de que esa persona cometió una infracción o hay cómplice, se solicita medida de coerción el juez. La última que puede poner es la prisión preventiva, ya esa es la excepción. En muchos casos se utiliza como la primera. Sí. Ahí quiero caer, Juan. Por ejemplo, cuando a una persona se le acusa de un hecho o se quiere investigar, entonces se le impone 3 meses de prisión de coerción, pero está en una cárcel. Esos 3 meses de prisión preventiva o ese año no significa que esa persona es culpable. Sea culpable. Y también otra cosa es que se le impuso esa medida de coerción porque con la solicitud que hizo el Ministerio Público aportó al juez datos suficientes, pruebas suficientes de que esa persona es autor o cómplice de esa infracción. Okay. Ahora, en un proceso, esa es la primera etapa de un proceso penal.
la solicitud de medida de coerción, la imposición de medida de coerción. La segunda etapa es la audiencia preliminar. ¿Qué pasa? Cuando una persona se somete a la acción de la justicia y se solicita medida de coerción, este proceso va a pasar a un juez diferente, que es el juez de la instrucción, y va a determinar entonces, va a pasar a otra etapa, que es la audiencia preliminar. Entonces ahí el juez, con las pruebas que se le aportan, entonces ahí viene la acusación formal del proceso. Okay. O sea, luego de una medida de coerción, 3 meses es porque es la más bajita. Un mes, digo, la más bajita, dependiendo de el tipo de pena que conlleve la infracción a la que se le está acusando y la gravedad del caso. Eso depende para imponer la medida de coerción. Una vez impuesta la medida de coerción, se procede a darle, ya sean 3 meses, al Ministerio Público, para que el Ministerio Público proceda a formalizar una acusación. Una vez que el Ministerio Público formaliza una acusación y le dicen, yo te estoy acusando de esto, esto y esto, o sea, los tipos penales, pero también el Ministerio Público dice, mis pruebas son esta, esta y esta, que van a demostrar que tu hecho penal puede ser retenido, o sea, hay una retención de como persona culpable. Entonces, en base a esa acusación y a esas pruebas, la responsabilidad penal puede ser retenida. Entonces, ¿qué hace el despacho penal? Me notifica a la persona, al imputado, le notifica esa acusación y le dice que las pruebas están disponibles en tal parte para que proceda a revisar y las pruebas. Entonces, en ese plazo, la defensa técnica tiene 5 días para hacer un escrito de defensa y decir, bueno, yo acepto lo de tipo penales tales, tales y tales, o no lo acepto, las pruebas tales y tales no son procedentes por esto, esto y esto, y dice por qué no procede, que sean excluidas del proceso, y mis pruebas para demostrar que esas pruebas tienen que ser excluidas son tales, tales, tales y pruebas. Sí. Hay algo muy importante que es que con las pruebas que tú señalas, tú debes decir muy específicamente qué tú pretendes probar. No, yo aporto tal cosa y ya. O sea, yo aporto tal elemento de prueba con la cual probaremos esto, esto, esto y esto. Juan, una pregunta. Cuando se acusa a alguien y se le coloca 3 meses de coerción, preso, y luego a esa persona se investiga y no tiene ningún tipo de culpabilidad con ese hecho, ¿quién puede entonces resarcir ese tiempo y esa culpa? Porque en este país tenemos un problema, Juan, que aquí desde que tú te colocan a ti 3 meses de coerción, ya tú eres culpable. Para todo el mundo, ya tú eres culpable. Entonces, ¿quién a mí puede entonces resarcirme 3 meses yo preso en una cárcel? Cuando tú tienes los 3 meses de coerción, pueden darse 2 casos. Sí. Que ya en esa acusación formal que hace el Ministerio Público, el juez estime con las pruebas aportadas que hay un auto de no lugar. El auto de no lugar es que no procede a la acusación porque las pruebas que aporta el Ministerio Público no son suficientes para retener la responsabilidad penal del imputado. Sí. O un auto de lugar que lo envía a juicio de fondo. El juicio de fondo, entonces, y retengo tu pregunta, el juicio de fondo es que va a determinar, el Ministerio Público dice, estas son las pruebas, yo la envío al juicio de fondo, el juez de la preliminar dice, estas son las pruebas que me han aportado, yo le envío al juicio de fondo, los jueces del fondo, que es un tribunal colegiado de 3, van a valorar si esas pruebas son bien, o sea, el primero dice, se escogieron bien las pruebas, pasan, el otro dice, ok, estas pruebas son contundentes para retener la responsabilidad penal de la persona, del imputado. Y si el juez de la instrucción, el juez de la preliminar lo envió con un lugar y lo pasa a juicio de fondo, puede ser que el juez, el tribunal colegiado, el juez del juicio del fondo, diga, no, espérate, estas pruebas no son contundentes para retener la responsabilidad penal de esta persona. En el caso, y puede entonces absorberlo, o sea, se declara la inocencia del imputado. Y ahí se declara culpable el imputado y se le pone la pena tal, ahí es que va. Entonces ya luego ahí vienen los procesos de apelación, de casación, que serían otras etapas, pero el juicio de fondo es que dice si tú eres culpable o no, pero esa no es la sentencia definitiva, todavía a ti te queda el grado de apelación y el grado de la Suprema Corte de Justicia de casación. Pero en el juicio de fondo ya, cuando te dan una sentencia, o va muy bien, ya la Corte lo que va a determinar si esa decisión fue bien aplicada por el tribunal del juicio de fondo o si fue mal aplicada. En el caso de la pregunta que me hacía, bueno, si hay un daño muy moral
la persona que sometió la acusación puede ser Sí. demandada. Entonces, Ok. tú puedes tomar acciones en contra de la Bien. persona que ha hecho el sometimiento. Ante el otro, el Estado, tú sabes que es medio complicado, pero también el Estado se dice que no es demandable, pero eso es subjetivo. Ok, por último, Juan, una última pregunta. Cuando se dice, mira, esta persona cometió un hecho, ¿qué grado de porcentaje, qué porcentaje tiene la fiscalía de que es sí, de que tú eres culpable prácticamente y y te pide coerción por ti? ¿Cuál es el porcentaje que tiene la fiscalía para ir donde un juez? Mire, esta persona tiene culpabilidad en un 90% de que cometió ese hecho. No. Las pruebas que recuerda que tú tienes un plazo de 3 meses. En el Sí. caso de cuando te dan medida de coerción por 3 meses, Lo que cuando yo te digo, la dan Juan, por es 6 que meses. esa persona está preso 3 meses allí y tal vez es inocente. No, pero entonces en ese proceso el Ministerio Público tiene 3 meses para buscar las pruebas del Sí. lugar. ¿Qué hace el Ministerio Público? Busca todas las pruebas, arma un expediente, quizá algunas veces lo arman sin tener la prueba suficiente, el Ministerio Público lo lleva, el juez que va a determinar, Sí. ya en la audiencia preliminar dice si lo descarta o no. Algunas veces los jueces lo envían al juicio de fondo, que es más fácil. O sea, ustedes son 3, yo soy 1, entre Ok. los 3 pueden decidir más fácil. Perfecto. Pero no tiene una posibilidad, el Ministerio Público nunca puede decir al 100% que lo va a declarar culpable. O sea, el Ministerio Público no declara, el Ministerio Público pide al juez y el juez es el que impone la pena. En este caso, el Ministerio Público tiene 3 meses para investigar las pruebas del lugar, todo lo concerniente al proceso investigativo, para aportarle al juez de la audiencia preliminar que esa persona es totalmente culpable y Perfecto. que no puede ser puesto en libertad y que no puede escapar y que bajo él puede retenerse una responsabilidad penal. Perfecto. Las medidas de coerción están establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, son 7, desde presentación periódica y garantía económica, grilletes, la estamos utilizando en nuestro país. Y la última es la prisión preventiva, que es la excepción. En muchos casos se usa como la principal para garantizar a la sociedad de que se está cumpliendo la ley cuando no es así. Entonces, lo último que se debe imponer al imputado es la prisión preventiva porque es la excepción, no es la regla. Así es. Hermano, de corazón, un placer. Estamos por ahí siempre. Diste ahora una cátedra Entonces, de lo que es el derecho. En esos 3 aspectos, la persona, hay medidas de coerción que son las personales, medidas de coerción que son reales. Las reales le establece el 243 y siguiente del Código Procesal Penal, que son las fianzas, los embargos, para cuando el Ministerio Público o una persona civil encuentre que las multas que se le pusieron a esa persona no pueden ser pagadas, lo que se hace entonces que con esos embargos sí entonces se puede, con las medidas de coerción reales, hacer que se cumpla esa imposición de esa medida. Excelente, hermano. Ya la gente entendió y se dio cuenta qué es lo que significa, ¿verdad?, la coerción en nuestro país y por qué. ¿Cómo procede? ¿Cuándo ¿Cómo procede? ¿Y cuándo procede? ¿Y cuándo y en qué momento hay que pedir esta forma en el país? Son obligatorias, se revisan obligatoriamente en cierto tiempo, y si usted no está conforme porque el código así lo establece, usted puede solicitarlo a través de su abogado o en una revisión anterior a la que el código le manda obligatoriamente. Perfecto. Bueno, hemos conversado con el licenciado Juan González, que es mi hermano en el Bastión. Vámonos a una pequeña pausa. Al retorno vamos a hablar con el doctor, otro príncipe, Juan, el doctor Manasés Peña Vélez, que como cada tarde, como cada miércoles me quiere humillar aquí, pero él tiene el derecho porque es un príncipe. En instante, el doctor Manasés Peña Vélez en el Bastión.